conversemos un poco sobre la utilidad que existe de los parches de lidocaína como una alternativa para tratar el dolor y las tendinopatías y en el dolor miofacial. Así que vamos con eso. No tengo ningún conflicto de interés más que el de ayudar básicamente al servicio. Y básicamente el dolor miofacial se define para sobre todo para los chicos residentes, como una banda palpable en el lugar del músculo estriado afectado. Y el dolor miofacial puede presentarse tanto como en los puntos dolorosos, no solamente cervicales, sino lumbares, incluso en las extremidades. A esto se llama un punto gatillo, es decir, una zona localizada de dolor, ¿sí? Que puede referir o expandir el dolor y que tiene una característica interesante y es que no es inflamatorio como tal. La fisiopatología se basa en esto que trataré de ejemplificar. Cuando tú tienes una lesión o un sobreuso, una mala postura, etcétera, lo que básicamente sucede es que los potenciales de membrana, ¿sí? Dados por el sistema autonómico central y periférico activan la liberación de acetilcolina. Esta es captada por la membrana celular de las fibras musculares y generan, a través de los receptores nicotínicos de acetilcolina, una despolarización de toda la célula y lo que generan es que el retículo sarcoplásmico libera el calcio que existe dentro de las sarcómeras y esto en las vacuolas que están dentro del retículo endoplásmico y esto hace que la sarcómera sufra la contractura. El problema es que esto resta energía, gasta ATP y genera como segundo efecto por la vascularización periférica que ejerce una compresión, una vasoconstricción, genera una isquemia, una hipoxia y empeora esta crisis energética. De ahí este nombre que le ponen los autores como la de crisis energética. Esto lleva a dos grandes problemas, a un edema tisular, a lo que se conoce como una inflamación neurogénica, dada por un aumento del glutamato y de la sustancia P, de neuropéptidos, y que esa ausencia de recaptación de calcio nos llevan a esto que se llama el famoso punto gatillo. Esta es la teoría o el paso que sigue esta motoneurona para llegar a convertirse en un punto gatillo. Y ahora que nuestro mundo se hizo pequeñito gracias a este individuo que está aquí, pues básicamente las cosas han cambiado muchísimo en este tiempo y ahí toma importancia clínica esto del teletrabajo, porque no existe una ergonomía que nosotros hayamos planificado en nuestros hogares para cumplir estas necesidades. Hay una sobrecarga de muchas cosas o una alteración de la mecánica habitual. Esto de estar de esperancita todos los días, estar con los chicos, trabajar, etcétera, nos llevó a una alteración de la mecánica habitual. Una falta, una ausencia, podríamos decir, de todo lo que son las pautas activas y algo muy importante es el sobreuso por el celular. De hecho, se ha calculado que en el último mes, ¿sí? El uso de Internet en computadores aumentó el 557%, el del celular 714% y el uso de pantallas para entretenimiento en más del 800%. Y en la parte médica, eso nos ha incurrido en que existe más del 200% de aumento de consultas por síndromes cervicales, dorsales o lumbares debido a síndromes miofaciales, que se están volviendo crónicos ya con más de 100 días de confinamiento. Además que esta postura que nosotros adoptamos cuando estamos frente a una pantalla hace que exista una sobrecarga bastante importante en la parte cervical y dorsal. Pero no se diga solo eso, sino que como Fidel exponía hace unos días en un evento también virtual, el aumento en las patologías de miembro superior se ha visto muy incrementado y lo mismo sucede con la parte lumbar y los dolores que están presentándose en miembros inferiores por pasar sentado. Esto se lleva de la mano con los cambios que existen en las tendinopatías. Si nosotros vemos aquí en este círculo que les he puesto, básicamente una tendinopatía tiene una alteración en la inervación que está dada por el aumento de los mismos mediadores químicos que tenemos en los síndromes miofaciales. Es decir, que en fondo las dos patologías tienen el mismo patrón
de transmisión, es decir, que los canales de sodio que estimulan una neurona llevan a la final del día a producir neurotransmisores. ¿Y por qué apósitos o parches de lidocaína? Porque la lidocaína tiene una propiedad bastante interesante. Cuando uno aplica un parche de lidocaína para controlar el dolor, lo que sucede es que se bloquean los canales de sodio de las fibras delgadas, donde pasa estrictamente el dolor. Pero las cantidades insuficientes como para bloquear los canales de sodio de las grandes fibras sensoriales. Es esta la razón por la cual un parche de lidocaína solo da analgesia y no da anestesia, ya que solamente se bloquean las fibras A delta y C, que son las responsables de la información del dolor analgésico, es decir, las más superficiales. Pero las fibras grandes, las A beta, no se bloquean. Ya hay, como les he traído aquí un pequeño byte de lo que es la bibliografía, pues se está usando muchísimo como parte de un tratamiento del síndrome miofacial e incluso de las tendinopatías. Nosotros al tratar muchísimas tendinopatías, no solo por sobrecargas, sino deportivas, traumáticas, endocrinas, metabólicas, una de las herramientas más importantes que tenemos es los parches de lidocaína. Y en el país la única presentación de esto pues se llama Versatis. Básicamente lo que lo recomendamos es la aplicación de un parche por 12 horas al día en las zonas de mayor dolor, ¿sí? Con la piel completamente limpia y los efectos analgésicos que tiene esto prácticamente no tienen un efecto secundario que nos pondrían en alerta algo grave. Así que muchísimas gracias por este espacio y les dejamos con toda la bibliografía que se ha presentado aquí a su disposición. Muchísimas gracias a todos los colegas del servicio y a todos los profesores que desde afuera nos acompañan. Muchísimas gracias. Muy amable, Paul, muchísimas gracias. Entonces vamos ahora, te doy paso a ti, Fidel, por favor, a que hagas la presentación de nuestros invitados y empecemos con las charlas. Gracias. Muchísimas gracias, Byron. Sí, a ver, hoy día tenemos dos invitados. Hemos buscado a dos invitados colombianos, nuestra hermana República de Colombia, por ser el 20 de julio. Queríamos hacer un pequeño homenaje a la independencia de Colombia, pues que se celebra el día de hoy. Nuestra primera invitada es la doctora Aida García. Ella es actualmente la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano, jefa del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central en Bogotá, profesora del posgrado y directora del posgrado de Cirugía de Mano de la Universidad Militar Nueva Granada. Y nuestro segundo invitado, el doctor John Freddy Castañeda. Él es cirujano de mano y miembro superior. Él es actualmente el secretario de del capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, a quien también pues le doy una gran bienvenida. Ahora sí los dejo con la doctora Aida, quien nos va a hablar de un tema bastante interesante, que es las lesiones de puntas de dedos. Así que pues los dejo con nuestra invitada. Muchas gracias, Fidel. Siempre es un placer compartir con ustedes. Somos sociedades hermanas y siempre será un placer poder ayudarnos mutuamente en esto de compartir experiencias y algo de conocimiento. Y gracias por tenernos en cuenta hoy, 20 de julio, que es el día de nuestra independencia. Bueno, este es un tema yo creo que bastante común. Yo creo que nos llega a todos, desde médicos generales hasta ya ortopedistas y cirujanos de mano. Me he querido enfocarlo en la anatomía distal del dedo, cómo manejar las lesiones de uña para evitar las alteraciones estéticas y determinar los tratamientos que podemos emplear según las lesiones que se presenten. Las lesiones de puntas de dedo pues son muy frecuentes, son casi el 58% de todos los accidentes laborales y desafortunadamente pueden dejar secuelas funcionales y estéticas bastante severas, por eso tenemos que darles un adecuado manejo. Y a nivel de la anatomía, muy brevemente, es recordar que la uña pues tiene una parte que le da el soporte, que son dos ligamentos que generalmente no tenemos muy en cuenta, pero que nos ayudan a que la uña, como lo ven acá, se quede fija,
¿sí? Y es el ligamento posterior y el ligamento anterior. Y otro punto muy importante es que lo que encontramos de la lúnula hacia proximal, todo este segmento de acá, que es la matriz germinativa, representa el 40% de la uña. Entonces, ya más adelante van a ver por qué les recalco tanto esto. Y pues el crecimiento, como ustedes ven, se demora 40 días en llegar hasta la lúnula y después 120 días hasta llegar a la punta del dedo. Y eso es importante que se lo aclaren al paciente porque generalmente cuando pierden la uña se angustian de que no les va a salir una nueva. Anatómicamente podemos describir las lesiones según nos lo describe Allen. ¿Sí? Allen nos describe una lesión tipo 1, que es simplemente el pulpejo sin lesión de la uña, solamente de la piel. Las tipo 2, entonces ya vienen un poco más profundas y van hasta el penacho de la uña, pero no nos van a comprometer la matriz germinativa. Ustedes ven que es distalmente. Las tipo 3 ya nos comprometen la matriz germinativa, la parte ósea, teniendo como parte ósea el penacho de la falange distal, y las tipo 4 pues ya son a nivel de la falange distal o de la interfalángica distal. Esta creo que es la clasificación que más uso tiene y que nos da una descripción topográfica para así podernos imaginar el pronóstico y qué tratamiento le podemos dar. Tamay nos describe las lesiones a nivel de todo el miembro superior y tiene una subclasificación a nivel del pulpejo, como lo vemos acá, del pulpejo, de la uña y de la falange como tal, dependiendo de qué tanto se pierda, dependiendo si la lesión es oblicua, transversa o si ya tiene parte ósea. Esta es una clasificación un poquito más descriptiva, pero creo que la de Allen es mucho más reproducible y ya no la hemos universalizado, entonces la utilizamos todos. ¿Qué es lo bueno de las lesiones de las puntas de dedo? Que las podemos manejar con la técnica de Wallen, de que el paciente esté despierto y usted aplica anestesia. Si no tiene estos diferentes dispositivos que son torniquetes digitales, pues la técnica de Wallen le permite usar epinefrina y no va a necesitar torniquete. Entonces cualquiera de las dos la pueden aplicar para las lesiones de la punta de dedo. ¿Y qué meta nos debemos trazar cuando tenemos una lesión de punta de dedo? Primero, tratar de salvar la mayor longitud funcional. ¿Sí? Me refiero a funcional de que vaya a ser sensible, ¿no? Porque nada sacamos con una punta de dedo anestésica. Evitar neuromas, por eso es tan importante siempre lo que yo llamo la profilaxis antineuroma, que es buscar el nervio, ¿sí? Y con el electrocauterio, quemarlo para que él se retraiga un poco y no quede pegado a la piel, que es lo que tanto duele. Evitar contracturas. Ojalá que quede un segmento sensible, aunque eso no se puede lograr en todas las veces. Un cubrimiento duradero si tenemos una falange expuesta y que con todo esto se pueda lograr una rehabilitación rápida como tal. Entonces, la lesión como menos severa es el típico machucón que llamamos nosotros acá, donde el paciente presenta generalmente un trauma contundente y sale un hematoma subunguial. Entonces, la literatura siempre nos ha dicho que si es menor del 30% se va a reabsorber y no hay que hacerle nada. Si está entre el 30 y el 50 es mejor hacerle las trepanaciones o las perforaciones. Yo las hago con una aguja, con el bisel de la aguja. Hay otros que calientan un clip y les hacen las trepanaciones. Y si es mayor de 50% el hematoma subunguial, pues se debe retirar la uña, explorar y mirar qué pasó con la matriz. Bueno, pues esto es como entre mito y leyenda, porque la literatura actual, sí, en Cochrane, nos hace como un metaanálisis y en el resultado de 4 artículos en este estudio que estamos aquí, buscan el resultado comparan a los que se les quitó la uña versus a los que se les hizo solo la trepanación cuando tenían hematomas de más del 50%. Y como conclusión hay que no hay evidencia suficiente que justifique que quitar la uña le va a mejorar la sintomatología o le va a mejorar el crecimiento de la nueva uña, ¿no? Porque creo que el mito que está alrededor de esto es que si tiene más del 50% tiene una lesión de la matriz y si tiene una lesión va a deformar la uña como tal. Pero los estudios nos muestran algo diferente como tal. Cuando la lesión ya está comprobada que sea del lecho unguial, es muy importante retirar la uña porque usted necesita, de aquí no estamos hablando de hematoma, sino de lesión del lecho unguial. Entonces debemos retirar la uña
y se debe hacer la reparación de esta matriz. Generalmente lo hacemos con sutura no absorbible de 7,0 a 9,0 para que el nudo, ¿sí?, sea muy, muy pequeñito y no trabe o no obstaculice la salida de la nueva uña. Y siempre se recomienda ferulizar. ¿Por qué? Porque la piel que está arriba del eponiquio o proximal a la lúnula se va a adherir. Entonces, si usted le deja una férula, le va a mantener el espacio para que la nueva uña, acuérdense que esa nueva uña se va a demorar 40 días en salir hasta la lúnula. Entonces, se puede pegar el tejido y le puede impedir la salida de esta nueva uña. Entonces, aquí tiene que la uña que ustedes retiran sirve claramente como férula, la fijan y a los 15 días ya se puede retirar este punto para que la uña se caiga sola. Entonces, este es el típico ejemplo que llega con la uña avulsionada completamente. Hay unos autores que dicen que no hay necesidad de retirar toda la uña, sino simplemente como abrirla como un libro y dejarla pegada de un fragmento. Yo particularmente la retiro total, porque pienso que eso también va a limitar el crecimiento de la nueva uña. Se hace la reparación y se fija la uña como tal con prolene. Si usted no tiene la uña porque se quedó en el accidente, porque el paciente no la trajo, pues nosotros usamos acetato de las radiografías, los esterilizamos, pero los equipos de macrogoteo también son una buena opción. Miren, es un material que no es tan duro. También se pueden usar las uñas sintéticas, pero pues me parece que son muy duras para pasarles el punto, entonces pues este plástico lo pueden utilizar. Cuando el problema es que hemos perdido la matriz unguial, ¿sí?, y necesitamos como crear un área receptora para un injerto, ¿sí? Son los pacientes que llegan, sí, con la falange expuesta, ¿sí?, pero tienen pulpejo, entonces pues uno quiere preservar la longitud de este dedo. Una forma es usando matriz dérmica acelular, como lo vemos acá. Entonces, ¿qué hace esa matriz dérmica? Ella lo que pasa es que crea un receptor o un tejido de granulación que va a ser apto para que posteriormente, a los 10 días, se haga un injerto de matriz unguial, ya sea de la uña de una de las uñas del pie, y a los 30 días del posinjerto, pues ustedes ya ven el crecimiento de una uña. ¿Qué tienen pro de esto? Pues que no van a tener que sacrificar área donante 2 veces, sino solo para el injerto de matriz, porque la matriz dérmica va a ser el área de granulación receptora. Es excelente no solo para traumas, sino también para lesiones tumorales, un tumor glómico que esté invadiendo la matriz germinativa. Es una cirugía ambulatoria y los pacientes refieren una satisfacción del 92%. En contra, que tiene que se puede retraer este injerto, por eso se tiene que estar visualizando y llevando controles al paciente. Otra forma de hacerlo en forma aguda, ¿sí?, es que si el paciente tuvo una lesión como esta, ustedes ven que perdió parte de la matriz no germinativa, pues se pueden hacer injertos, ¿sí?, teniendo como área donante o los dedos del pie, o muchas veces les pasa que el paciente llega con el pedacito de uña que se amputó y en ella está la matriz. Ese también puede ser un tejido donante para ponerlo allí como injerto, y pues ustedes ven que el resultado estético de reponer la matriz que se ha perdido es excelente, como en este caso. En otros casos más dramáticos, donde ustedes ven que lo único que quedó fue parte de la matriz germinativa que va a estar en este segmento, es rotar un colgajo celuloadiposo. Este artículo es de uno de nuestros colegas, de Elkin Lozano, con el grupo de cirujanos de Ibagué, que hicieron esta publicación. Entonces, ese tejido celular se rota y se pone a manera de matriz para lo mismo que hizo la matriz celular, para que cree un área apta para recibir un injerto posteriormente. Y pues la ventaja que tiene esto es que también va a dar cubrimiento a la falange distal o al penacho si lo tiene expuesto, teniendo una efectividad del 92%. ¿Qué quiere decir esa efectividad? Que hay crecimiento de uña, no completamente normal, pero sí hay crecimiento de uña y una satisfacción. Pues en este artículo ellos muestran 14 pacientes con satisfacción excelente de 15 que tienen en el registro. Entonces ustedes ven acá que se trae todo el tejido celular, cubren la falange y pues miren el crecimiento de la uña. Este es otro caso. Entonces aquí vemos que se está rotando todo el tejido adiposo, ¿sí?
para lo cual pues no hay necesidad tampoco de una disección bastante profunda a nivel del pulpejo, y sobre todo esta área que usted ha creado como área receptora, va a haber crecimiento de uña, porque en este caso que les estoy mostrando se salvó la matriz germinativa como tal. A nivel del pulgar a veces estamos en problemas porque se puede perder también toda la matriz. Entonces, este colgajo, que es un colgajo al estilo crossfinger, pero de la parte de la piel volar, lo que va a hacer es proveer a esa falange un tejido nuevamente de granulación, un tejido base, un tejido receptor, para posteriormente hacer un injerto, logrando una efectividad de más del 90% en los pacientes, con una satisfacción entre el 40 y el 56%. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no tiene la misma satisfacción que los otros? Porque el área donante va a dejar una cicatriz y usted tiene que poner un injerto allí. Entonces eso baja la satisfacción de los pacientes como tal. Esto es algo muy importante, sobre todo que creo que tenemos público residente, y es que cuando usted se enfrenta a una punta de dedo, sobre todo en un niño, piense que la debe solucionar en conjunto todos, tanto la parte funcional como también la parte estética, ¿sí? Una uña corta, pues no se ve tan bonita. ¿Sí? Cuando se pierde más del 25 o cuando queda más del 25% de la matriz germinativa, uno debe procurar dejarla. Ya cuando queda menos del 25%, pues lo mejor sí es terminar de quitarla y que ese dedo quede sin uña. Pero cuando usted le queda el 25% de la matriz, es que le queda esto de uña, ¿sí? Entonces usted en agudo, ¿sí? Puede hacer un colgajo de poniquio, donde recoge la piel, y todo lo que usted ve de aquí a acá, debajo de la piel, corresponde al 40% de la longitud de la uña. Así que le va a hacer un efecto visual, pues mírenlo, de pasar a esta longitud de uña a pasar a esta longitud de uña, lo cual estéticamente se ve muy, muy, muy bien, como se los voy a mostrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recogemos la piel del eponiquio, la recogemos y la dejamos allí. Ella no necesita resecar piel, ella solamente la recoge, y vamos a pasar de tener esto de uña visualmente, porque claramente es un efecto estético, cuando ustedes recogen la piel, a tener una longitud de uña casi normal. El contra de esto, pues que le puede quedar un abultamiento a nivel del eponiquio, pero pues igual que cuando pasan los juanetes o cuando sobra piel, la piel va recogiendo poco a poco y pues se logran resultados estéticos bastante buenos, y esto se puede hacer en agudo, cuando tienen las amputaciones Allen 2, Allen 3. Aquí lo vemos. Esta es otra forma de hacer un colgajo de poniquio, y aquí ya lo que se hace es resecar un segmento y usted se trae la piel y la baja, pero es para cumplir el mismo efecto. Ustedes ven que aquí lo expuesto del uno es esto, y aquí lo expuesto de la no va a ser esto. Entonces es un efecto visual, lo cual va a hacer ver más larga la uña, porque claramente usted ha perdido parte de esto. Pero creo que es una de las herramientas más fáciles de hacer cuando tenemos pérdida parcial de la uña, y pues estéticamente miren cómo queda, es bastante aceptable. Cuando el problema son las falanges distales, generalmente no necesitamos utilizar material de osteosíntesis, porque el stock óseo para poner un tornillo allí es muy, muy bajito. Los clavos son nuestros mejores aliados. Sé que en algunas escuelas usan agujas hipodérmicas, nosotros no las usamos porque estas agujas son huecas, y usted claramente está creando una comunicación entre el exterior y el interior, y pues puede haber infección. Entonces siempre tenemos como protocolo utilizar pines de 1,0, 1,2. Uno quisiera dar compresión en estas fracturas, pero no es tan fácil. Y pues lo otro es que si la fractura no está mayormente desplazada, pues la uña le va a servir de férula. Por eso no todas las fracturas del penacho se requiere que se fijen. Generalmente son las transversas, que son un trazo inestable como tal. Bueno, y cuando el problema es la cobertura, entonces tenemos que plantearnos dos escenarios: que sin exposición ósea, donde usted podrá llevar a una cicatrización de segunda intención, usar injertos o pensar en una reinserción, o con exposición ósea, donde lo que yo quiero es salvar ese hueso, entonces tengo que darle irrigación por medio de un colgajo o por medio de un cierre primario.
Por segunda intención, nosotros lo hacemos con un guante de dedo, ponemos vaselina y se le hace cambio o curación cada 72 horas. Eso lo cual nos permite una cicatrización por segunda intención. ¿Qué tiene de bueno esto? Que la sensibilidad se puede recuperar un poco más rápido. ¿Qué tiene en contra? Pues que se va a demorar muchísimo más tiempo a que le hiciéramos un colgajo local. Pero en pacientes con comorbilidades, pacientes fumadores, pacientes diabéticos, pues toca tener cuidado porque no nos puede ir tan bien como quisiéramos. Los reimplantes, claro, siempre van a ser una opción, pero pues usted primero tiene que contar con la experticia y con un microscopio. La literatura china y japonesa muestran excelentes resultados. Yo en mi práctica no he visto tan buenos resultados, siempre lo intentamos con los niños que tienen pues mejor pronóstico y siempre toca analizar muy bien el paciente, ¿no? Que no sea fumador, que no sea alcohólico, que no tome corticoides, que no tenga enfermedades de base, pero pues es un recurso. Y este es en el que yo más me quiero enfocar, sobre todo para los residentes, porque es ¿por qué no? Es uno de los colgajos que más usamos, ¿sí? Pero a veces nos equivocamos en cómo hacerlo. Y es que lo primero es que la B, eso es un BY o una tazoid, la punta o el vértice tiene que ir hasta el pliegue. Bueno, hasta allí es donde se hace. Y el ancho de su colgajo será el mismo ancho de la lesión que usted tenga. Es muy importante incidir la piel como lo muestro allí. Tienen que liberar los septos del tejido celular subcutáneo. Si ustedes no liberan los septos, el colgajo no va a correr. Entonces empiezan a estirarlo a las malas y es allí cuando falla y se necrosa este colgajo. Entonces creo que esta es la herramienta que todo ortopedista debe aprender a hacer correctamente. Ustedes ven allí que estamos liberando los septos y aquí en el vértice también se debe liberar del tejido celular subcutáneo, pero el paso clave es el que viene a continuación, que es la liberación del colgajo como tal. Se debe hacer con mucho cuidado y es a nivel superióstico, ¿sí? Yo lo hago con tijera y algunos lo terminan de hacer con el bisturí superióstico para no dañar la irrigación de este colgajo fasciocutáneo. Entonces, cuando ustedes lo liberan, miren lo que pasa. Si ven que rota fácilmente, sin jalarlo, sin estar poniéndole tensión. Por eso es que muchos autores dicen que no ponen ni puntos, sino que ponen una aguja y lo dejan allí fijado con una sola aguja y se cierra pues el área donante. Entonces, esto es un colgajo que nos sirve para dar, cuando está expuesta la punta de la falange y tiene un porcentaje de buenos resultados de más del 70%, que es muy bueno en un colgajo. El cutler son los mismos, pero son uno a cada lado y se unen en el centro. Entonces, pues es otra forma, pero creo que técnicamente el Atazoid cumple la misma función y es mucho más fácil. Aquí lo vemos, que lo rotamos y pues no es que tengamos que poner muchos puntos, solo para fijar lo necesario. Ya las islas homogitales pues son un poquito más dispendiosas de hacer porque usted tiene que salvar un pedículo, pero pues a nivel de los dedos las disecciones no son tan difíciles. Usted reconoce el paquete vasculonervioso y lo rota y el área donante pues lo puede injertar. Yo generalmente los injertos para los dedos los saco del pliegue del puño, que me parece que estéticamente quedan muy bien. Y a nivel sobre todo del pulgar, el mover que es un colgajo pediculado, pues es disecarlo y llevarlo hacia el área que está cruenta. ¿Qué problemas tiene este? Que puede crear contracturas en flexión del pulgar. Entonces toca tener cuidado en el seguimiento, pero pues miren que los resultados tanto funcionales como estéticos son bastante buenos. Y el crossfinger, que creo que es uno de los más fáciles de hacer, es cuando tenemos defectos a nivel palmar. Debemos dejarlos unidos de 14 a 18 días y lo malo es que tenemos que llevar un segundo procedimiento al paciente para poderlos separar y que ya quede el colgado y el cubrimiento hecho y el área donante será injertada como tal. Los colgajos tenares son una buena opción, tienen un pronóstico muy bueno porque son muy raro que se necrosen, pero pues claramente es bastante incómodo estar uno allí 3 semanas o 14 días con el dedo en flexión porque la metacarpofalángica tiene que quedar totalmente en flexión para que se llegue al sitio donante en el área tenar, pero es una opción que hay como recurso para esto. ¿Qué esperar con todos estos colgajos? Hipersensibilidad e intolerancia al frío.
casi en el 100% de los pacientes lo presentan, pero en el 50%, independiente de cuál colgajo usted escoja. Pero lo bueno es que es autorresolutivo y pues que tenemos ya manera de manejar esta hipersensibilidad. Los parches de Versatis son una herramienta muy, muy, muy buena. Yo la uso en casi todos los pacientes con amputaciones para el manejo del dolor y de la hipersensibilidad que queda allí. Y ya cuando la amputación es completa, no hay cómo recuperar esa falange, pues tenemos otras opciones. Le podemos decir al paciente que hay prótesis, son 100% estéticas, no son funcionales. Ustedes pueden ver acá que el faltante del segundo dedo, acá, y pues miren, la interfaz es casi perfecta y la uña, todo, eso es una obra de arte que hacen cuando hacen estas prótesis. Y lo otro es esto, que son los tatuajes, que actualmente pues los tatuajes en 3D, ustedes pueden ver que aquí no hay uña y esta es una uña tatuada con técnica de 3D, como lo hacen, por ejemplo, para las mujeres que tienen mastectomía en los pezones, y pues el resultado visual es increíble, ¿no? Porque el dedo sigue igual de corto, pero con una uña ya el efecto visual cambia y la parte estética también lo hace ver mucho mejor. Entonces, las cierres por segunda intención son muy buena opción dependiendo del paciente y pues tiene que ser muy juicioso. Con todas estas técnicas los resultados son similares, entonces, ¿qué les aconsejo yo a ustedes? Váyanse por la técnica más sencilla. Con el Lactazoid yo creo que se pueden resolver más del 50% de las lesiones de punta de dedo, entonces apréndanlo a hacer bien hecho. Toca hacer un seguimiento, siempre estar viendo la viabilidad de los colgados, porque esos pacientes no se pueden abandonar y decirle venga al mes, cada 8 días toca verlos. Y pues siempre pensar en la estética desde el inicio. Miren que el efecto de un colgajo leponiquio es bárbaro y es agregarle 10 minuticos a la cirugía que están haciendo en urgencias. Y eso era lo que les traía y pues sé que todos estamos pasando por la misma pandemia, así que les agradezco a todo el personal médico que están en primera línea atendiendo esta pandemia COVID. Muchísimas gracias, Aida. Realmente una presentación creo que muy a detalle del manejo de puntas de dedo. Hay una pregunta que no quiero dejar pasar por alto antes de pasar con John, que es si una sutura no absorbible, que si no sería mejor una sutura absorbible. Eso era en relación a la parte de es no absorbible. Sí, 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 porque tú no vas a quitar los puntos. Sí, sí, sí. Claro, por eso. Toda la razón. No sería Sino mejor. que... ¿Es absorbible o no absorbible? No absorbible, usamos no absorbible. Porque para quitar esos puntos tendrías que volver a despegar la uña, ¿sí? Porque ya va a quedar con un ferulaje y generalmente la nueva uña empieza a salir. Entonces, nosotros por escuela utilizamos no absorbibles, pero 5 ceros, 6 ceros, ¿no? A veces, si solo encontramos 4 ceros, pues ese punto claramente lo van a tener que quitar. Entonces, usen una no absorbible. Pero las absorbibles de 6 ceros a 9 ceros no van a producir problema. Correcto. Gabriel, no sé si tienes algún comentario. Sí, básicamente es espectacular presentación, doctora Aida. Nada más que recalcar, y esto eventualmente se ve mucho en los hospitales públicos, aquí en Ecuador, en Colombia se ven muchísimo las lesiones de puntas de dedos, y es que hay que tener en cuenta y hay que saber que no hay que sacrificar la longitud del dedo, sino hay que tener herramientas en la cabeza y en la emergencia para no sacrificar la longitud del dedo, porque se quiera o no, la longitud del dedo da muchísima importancia y la sensibilidad de la punta del dedo para la pinza y el trabajo diario de los pacientes, que son los que más se lesionan las puntas de dedos. Entonces, realmente no hacerla fácil, que es amputar, acortar y cerrar de primera intención, sino saber que hay alternativas. El cierre por segunda intención si no quieren hacer cirugía y los colgajos locales o regionales que se pueden realizar. Definitivamente eso, no sacrificar la longitud del dedo. Correcto. Doctor Pablo Ramos, ¿algún comentario que tenga al respecto? Bueno, gracias, Fidel, la invitación. Muy buena la charla, mi doctora. Sí me están oyendo, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, perdón. Entonces, comparto lo que dice, mientras menos hacer amputaciones, mejor. Tenemos que tener todas las alternativas para salvar la punta del dedo y que esa es la función. La pinza a nivel de la mano es indispensable. El pulgar creo que es el 50% y el resto de dedos, pues, ir viendo las necesidades.
Comparto lo de Gaby. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces ahora sí con John. John Freddy, como les decía, es el secretario actual del capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y nos va a hablar ahora acerca de fracturas de metacarpianos y falanges. Adelante, John. ¿Están viendo mi pantalla? No todavía. No. Espérame a ver qué pasó. Y ahora, Ahí sí. Me falta solamente poner la presentación y ya. ¿ahí está bien? Ahí está perfecto. ¿Se ve bien? Sí, Listo. está perfecto. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos. Voy a tratar de hacer una breve charla sobre fracturas de falanges y metacarpiano. Realmente es un tema largo, entonces voy a tratar de hablar sobre unos puntos importantes y básicos en este tipo de fracturas. Recordar que son las lesiones más frecuentes en el miembro superior, más o menos entre el 30 y el 50% de las lesiones de la mano. La mayoría ocurren entre la tercera y cuarta década de la vida y antes eran consideradas como lesiones triviales con un manejo, digamos que no tan enfocado a lo que hacemos actualmente y que habíamos visto que tenía como unas lesiones asociadas que eran la rigidez por el manejo no adecuado de las mismas. Recordar, muy importante para el examen físico, siempre tener en cuenta la deformidad de la alineación durante la movilidad, la rotación, recordar que todas las placas mundiales deben ver siempre hacia arriba y que todas las puntas de los dedos deben enfocar en flexión y en la cascada normal hacia el tubérculo del escafoides. Eso es muy importante porque muchas veces este será el criterio que nos definirá el manejo quirúrgico. Como vemos acá, esta puede ser una fractura que pareciera sencilla de manejo ortopédico para una férula, pero tiene una más rotación y hace que sea necesario un manejo quirúrgico para este. Entonces, no olviden siempre revisar la rotación de los dedos. En cuanto al diagnóstico, debemos realizar siempre una radiografía simple, será la elección, 3 proyecciones estándar, una P lateral oblicua, y recordar siempre para los dedos tomar una muy buena lateral, es la única que nos permitirá evidenciar problemas que muchas veces en la oblicua o en la P no podemos diferenciar. Y dejar el TAC principalmente para las lesiones que tengan compromiso articular. Empezando entonces por la cabeza del metacarpiano, recordar que son lesiones poco frecuentes, usualmente intraarticulares. El índice es el mayor afectado porque su carpo metacarpiano es poco móvil. Es un dedo que está al borde de los metacarpianos y esto hace que sea mucho más fácil que se fracture su cabeza. Generalmente las fracturas congénitas son muy frecuentes y esto hará que la flexosensión se pueda comprometer a nivel de la cabeza del índice. También están asociadas a luxofracturas y generalmente evoluciones ligamentarias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La estabilidad es necesaria probarla cuando existe un trauma o una fractura a este nivel, porque las no uniones siempre serán sintomáticas y serán un dolor de cabeza a largo plazo. Esta es una proyección que puede ayudar mejor a visualizar el contorno de la cabeza del metacarpiano, que es la proyección de Brewerton, tratando de llevar la metacarplágica a unos 65 grados de flexión. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos una fractura no desplazada, sin conminución, con un compromiso menor al 25% de la cabeza y con una brecha articular de menos de 1 milímetro, podemos hacer un manejo conservador con una inmovilización, una extensión de la muñeca metacarpológica más o menos 30-40 grados por unas 3 a 4 semanas y esto permitirá una movilidad con protección, lo que hará que la fractura consolide un muy buen manejo. Si no se puede llevar a cabo, si no cumplimos con los requisitos anteriores, podemos realizar un abordaje posterior a través del lado del tendón. Yo prefiero hacerlo al lado para tratar de en lo mínimo lesionar el tendón y entrar a través de este. Muchas de las lesiones que tenemos a nivel de la cabeza del metacarpiano pueden ser 2 fragmentos, para lo que se recomienda usar tornillos sin cabeza y hacer una compresión interfragmentaria. Incluso se podría usar clavos de Kisner, aunque dicen que es débil, yo considero que puede ser una muy buena opción y tenemos la ventaja que no estamos entrando a través del mecanismo extensor y genera menos rigidez. Cuando ya hay mucha conminución a nivel de la cabeza, que como vemos es una lesión que puede ser frecuente, se recomienda realizar mecanismos de tracción. Lo que yo uso generalmente es tratar de buscar la parte de la cabeza del metacarpiano que está buena y recuperar la altura fijando la misma a los metacarpianos adyacentes. Y puede uno colocar además de esto el fijador que le dará mucho más estabilidad a esta fractura. Esto pues digamos que a veces en cuanto a los fijadores son cosas que uno se puede encontrar todo el tiempo, muy frecuentes. Yo en todos los hospitales no tengo los fijadores, los mini tutores. Entonces una forma de usarlo
que me imagino que también algunos lo usarán, es la jeringa de insulina utilizando clavos de Kirchner. Es una muy buena opción, le permite a usted utilizarlo mientras tiene la posibilidad de conseguir un tutor distinto, un mini tutor, o de pasarlo a un manejo definitivo con otro sistema de fijación, o mientras los tejidos mejoran para hacer el manejo que haya pensado. En cuanto a las fracturas del cuello del metacarpiano, digamos que estas sí son muy frecuentes, son mal llamadas fracturas del boxeador porque realmente los boxeadores profesionales son los que menos presentan de estas fracturas. Su mayor afectación es a nivel del dedo anular y meñique. Como vemos al examen físico, vamos a tener una caída del nudillo, eso es lo que a veces le preocupa al paciente, pero generalmente estas fracturas van muy bien, es muy raro que haya mal unión, pero cuando hay realmente es un problema. Y la decisión de operarlos o no debe estar asociada a qué metacarpiano está afectado, la angulación que este tiene y la rotación. ¿Por qué? Porque existen unos niveles de tolerancia más o menos, y esto, pongo este artículo acá, existen como una variabilidad interobservador en cuanto a cuántos grados podemos tolerar, pero más o menos se considera que a nivel del índice puede tolerar entre 10 y 20 grados, igual a nivel del dedo medio, a nivel del dedo anular 30 grados y del dedo meñique incluso 40, 50, 60. Hay autores que incluso refieren hasta 70 grados de probabilidad de tolerancia de angulación de la cabeza del quinto metacarpiano. Por eso es importante tener en cuenta que puede haber mucha variabilidad entre las diferentes opciones y puede que todas estén correctas. Si se puede, si por ejemplo tenemos una pseudogarra y una alteración rotacional, pues necesitamos hacer una reducción cerrada. Si no existe ninguna de estas características, podríamos inmovilizarlo. Si tiene menos de 40 grados, no existe una alteración rotacional, no hay una pseudogarra, se podría sobreinmovilizar. La posición correcta para la inmovilización, ya sabemos, inmovilización de 30 grados de extensión de la muñeca, 70 grados de la MF. Pero si no, se puede realizar una reducción con la maniobra clásica de jazz, que es realizando una flexión de la falange a 90 grados y empujando la misma hacia dorsal, que nos llevará a reducir la flexión, pero nunca olvidar también corregir en esa reducción tanto la rotación como la mala alineación, y posterior a esto inmovilización por 3 a 4 semanas. Nunca, nunca inmovilizar en esa posición de jazz porque a veces uno lo ve y es totalmente incorrecto, puede llevar a necrosis. Otra forma sería la fijación percutánea, ya sea por clavos transversales al metacarpiano adyacente, clavos cruzados, o incluso una técnica que ha venido en boga últimamente, popularizada por el doctor Del Piñal, que es la fijación intramedular con un tornillo de cabeza ocultable que permite dar incluso compresión y es una muy buena opción de estabilidad. Esta es una radiografía que muestra fracturas de la cabeza del metacarpiano fijadas con clavos cruzados. Realmente es una muy buena opción. Ventajas, que no lesionamos mucho los tejidos blandos y por ende vamos a tener una poca rigidez. Una técnica también muy usada y muy popularizada es la técnica Foucher o la técnica en bouquet, en la cual se colocan 3 clavos predoblados a nivel subcondral de forma anterograda, pero hay que conocer la técnica adecuadamente. Digamos que puede no ser tan sencilla si la primera vez que uno la va a hacer, pero después de manejarla es una muy buena técnica también con poca lesión de los tejidos blandos y con muy buenos resultados. También se describe en el caso de que haya necesidad, digamos que hay mucha conminución, no fue posible realizar una reducción, no es posible hacer la reducción con clavos, la reducción abierta con una placa condilia, pero esta sí tiene mayores complicaciones ya que llevará a adherencia y rigidez con riesgo de lesión incluso de la articulación por la colocación de los tornillos y interferencia del movimiento de los tendones y los ligamentos. Si uno revisa entonces qué dice la literatura sobre esto, generalmente a nivel del índice y el dedo medio podemos ver que tanto la fijación endomedular versus clavos cruzados, los clavos versus placa, los clavos versus otras placas, generalmente no tienen diferencias significativas. Y si comparamos, por ejemplo, incluso a nivel del cuarto y del quinto, nos vamos a dar cuenta que la tendencia actual es a realizar un manejo conservador en la mayoría de los casos, puesto que la funcionalidad en los estudios es la misma con el manejo conservador versus el quirúrgico, hablando del cuarto o del quinto metacarpiano. En relación a las fracturas de la diáfisis del metacarpianos, se clasifican en transversa, oblicua y multifragmentaria. Esto será muy importante para tener en cuenta el momento de la decisión. ¿Cuándo podemos dar un manejo ortopédico de una fractura de la diáfisis de un metacarpiano? Cuando existe mínimo desplazamiento, cuando son estables, cuando el acortamiento es máximo de 5 milímetros. ¿Por qué 5 milímetros? Porque 2 milímetros genera una pérdida de 7 grados de extensión y la máxima compensación que puede hacer el dedo es de 20 grados. Por ende, lo máximo serán 5 milímetros. Después de 5 milímetros también se pierde la fuerza de flexión
se necesita que no haya una deformidad rotacional. ¿Y esto por qué? Porque 10 grados de rotación generarán un 5 grados de rotación en la punta y más o menos 1.5 centímetros de solapamiento, que es como la radiografía, perdón, como la foto que hemos puesto al inicio. Que no haya presencia de pseudogarra, que no haya una deformidad dorsal marcada por encima de los ángulos de tolerancia, y si se puede realizar, se puede inmovilizar con una férula Burkhalter por 4 semanas. ¿Cuáles son los grados de tolerancia? Básicamente, a nivel del índice y del dedo medio se considera que más o menos entre 0 y 10 grados de angulación, a nivel del dedo anular 20 grados de angulación y a nivel del quinto metacarpiano de 30 grados de angulación dorsal, sin rotaciones, por supuesto. Si uno va a optar por un manejo ortopédico, es muy importante realizar un seguimiento muy juicioso cada semana, porque esto puede pasar. Este fue un paciente que me enviaron posteriormente a la consulta, manejado en otra institución, que hicieron manejo ortopédico, pero no hicieron un seguimiento y llega 4 semanas después con esta fractura totalmente colapsada. Aunque aquí es muy importante lo que habíamos visto. Al revisar este paciente no tenía ninguna deformidad ni malrotación, y es importante involucrar a los pacientes en la decisión. El paciente realmente no quería un procedimiento, no quería operarse, entonces se le dio un manejo ortopédico con un resultado funcional posterior bueno. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces, ¿cuándo opera una fractura del metacarpiano? Si son fracturas expuestas, múltiples fracturas, fracturas anguladas por encima de los niveles de tolerancia que ya vimos. Cuando hay un acortamiento mayor a 5 milímetros, ya sabemos por qué. Cuando existe cualquier rotación o cuando sean fracturas inestables, que son fracturas conminutas, con pérdida ósea, transversas irreductibles, espiroideas u oblicuas largas. Recordar que para la medición de la angulación es importante tener una muy buena radiografía lateral del metacarpiano. Y para la medición a nivel de la altura pueden haber 2 métodos. Uno comparándolo con el metacarpiano de la mano contralateral o con la línea de los metacarpianos adyacentes. ¿Qué métodos tenemos entonces cuando decidimos operar metacarpiano? Podemos hacer una reducción cerrada de fijación con clavos, igual parecido a lo que hicimos con el quinto metacarpiano. Es una muy buena opción. Realmente poca lesión de los tejidos blandos, pero se necesita, igual que con la anterior, dominar adecuadamente la técnica. Obviamente los clavos podrían aflojarse y migrar, y puede estar asociado a complicaciones incluso hasta el 20%. Esto lo traigo acá porque en las fracturas oblicuas espirales, como vimos, podrían tener un comportamiento inestable en cuanto a su manejo ortopédico. Hay algunos estudios que muestran que uno podría, a nivel del cuarto y tercer metacarpiano, manejar estas de forma ortopédica. ¿Por qué? Porque tienen una estabilidad adicional por el ligamento transverso intermetacarpiano. Como son los dedos centrales y no los bordes, podrían manejarse así, ya que la flexión compensa la malrotación. Pero esto solo hablando a nivel de las fracturas en el cuarto y el tercero. Si son el índice y el quinto, básicamente no podríamos hacerlo porque son los bordes y no se comportaría de esta forma. Podríamos fijarlo también con clavos, es una muy buena opción si la fractura nos lo permite, de entrada anterógrada o retrógrada. Hay una configuración que me parece también buena, que incluso los estudios muestran que dan una rigidez muy parecida a lo que da la placa, y es fijar 2 clavos distales al tornillo, al metacarpiano adyacente y uno proximal, y esto dará una rigidez muy buena. También podemos utilizar una configuración cruzada, incluso se ha utilizado aumentación de la fijación con bandas de tensión o con cerclajes, incluso para fracturas oblicuas. Fijación endomedular, esta empezó más o menos por allá, realmente se hacía con clavos de Steinmann, pero tenían la desventaja que no tenían una estabilidad rotacional y podría migrar el clavo dentro de la fractura. Entonces, como les digo, hacia el año 2015 más o menos, el doctor Del Piñal publica su artículo en el cual se utiliza un tornillo endomedular de cabeza ocultable, que a pesar de la lesión que genera a nivel de la articulación, esta no será significativa, tiene muy buena consolidación, permite hacer compresión, altera menos los tejidos blandos y el periósteo, eso permite una movilidad temprana y tiene adecuados resultados. Realmente la debemos considerar tanto para fracturas de la cabeza como para fracturas de la diáfisis. Incluso esto pues se ha extendido a las falanges, que como vemos acá, su aplicación es la misma por ser, digamos, huesos tubulares largos dentro de la mano. Y tanto ha sido su aceptación que la usan incluso para fracturas conminutas de la cabeza, incluso hasta colocando 2 tornillos, pero pues obviamente hay que tener experiencia con la técnica para un buen éxito. En cuanto a la opción de tornillos interfragmentarios, se utiliza principalmente para fracturas oblicuas largas y espirales.
Esto da una estabilidad suficiente para realizar arcos de movilidad tempranos. Este es un paciente que yo vi, pero tenía también pues una luxación carpometacarpiana, pero el trazo era muy largo, decidí colocarle 3 tornillos con una muy buena reducción y muy buena estabilización. Realmente es importante la técnica de no perder los orificios de los tornillos. Recordar que el tornillo se debe colocar en una bisectriz que va entre el eje de la diáfisis y el eje de la fractura. Y colocar 2 a 3 tornillos. Se puede asociar o no a una placa de neutralización dependiendo de la estabilidad que uno vea en ese momento. Los tornillos pues dependen del tamaño realmente de la persona que estemos operando. Nosotros podemos tener generalmente personas un poco más pequeñas, en otras latitudes personas más grandes que incluso pueden necesitar tornillos hasta de 2,7 a nivel del metacarpiano. Recordar que según el tamaño que utilicemos, por lo menos el orificio del tornillo debe estar mínimo 2 diámetros del margen de la fractura para evitar fragmentaciones adicionales. ¿Qué dice la literatura frente a si usar 2 o 3 tornillos? Realmente la estabilidad biomecánica es la misma. E incluso los estudios dicen que uno podría utilizar más bien 2 tornillos de mayor diámetro que en vez de utilizar 3 tornillos pequeños, obteniendo una estabilidad adecuada. En relación a las placas, iniciamos con este tipo de placas que eran de un perfil grande, no las que tenemos hoy en día que son de muy bajo perfil, pero para recordar las placas generalmente, como tenemos que hacer una gran liberación de los tejidos blandos, entrar a través de estos, pueden estar asociadas a rigidez y fibrosis. Las placas deben tener por lo menos 2 tornillos al lado y lado, es decir, 4 corticales al lado y lado del foco de fractura. Tiene una mayor estabilidad relativamente, pero pienso yo que dentro de los metacarpianos, si uno logra una estabilidad con el método que sea, lo importante es que violemos en la menor posible los tejidos blandos para tener como menor complicación una rigidez. Recomendación, realizar el doblamiento de la placa acomodándolo al metacarpiano, pero no realizar un doblamiento excesivo porque si no vamos a generar una falla o una compresión a nivel de la cortical contraria que no está a favor de la adecuada consolidación. Este es un ejemplo de un paciente que se manejó con placas, obviamente, como les digo, asociado a rigidez debido a que tuvimos que usar y exponer mucho los tejidos blandos. En cuanto a la fijación externa, también será una opción en caso de mucha conminución, generalmente indicado en lesiones extensas de los tejidos blandos. Se puede utilizar como manejo temporal definitivo. Lo que les digo, yo uso un clavo que me parece una muy buena opción para lograr la altura del metacarpiano fijado a las cabezas de los otros metacarpianos. Lo mismo, como lo que les digo, inicialmente no tengo disponibles los fijadores especiales, entonces se puede usar el fijador con la jeringa, es una muy buena opción para esperar que los tejidos blandos mejoren y tener otra opción. Los tutores también los puedo usar cuando existen defectos óseos. Este es un ejemplo de un paciente con una gran conminución en el cual se realizó la estabilización con el tutor y con un clavo. Este es otro que, como les digo, me parece y me gusta usar el clavo fijado a las otras metacarpianos. Le recuperaron la altura, fue una herida por arma de fuego. Y posterior a eso le coloqué una placa que le dio un muy buen resultado realmente. Entonces, ¿cuál es la recomendación con los metacarpianos? La elección debe estar acorde a las características de la fractura, como ya vimos, y la experiencia, pero recordar siempre elegir el método que le permita tener la mayor fijación con la menor interrupción de los tejidos blandos. ¿Para qué? Para evitar la fibrosis y tener una mejor movilidad. Si es viable una reducción cerrada, utilizar los clavos de Killian. Si son oblicuos o espiroideas, los tornillos interfragmentarios. Si son ya transversas o comminutas, las placas, aunque recordar que en este caso transversas podríamos utilizar clavos. Y para ya lesiones extensas de tejidos blandos o defectos óseos, el tutor. Hay algunos factores que pueden asociarse a un pobre pronóstico. Y esto lo traigo acá entre las falanges y los metacarpianos porque en ambas existe riesgo de rigidez. Recordar que cuando las fracturas ocurren en las primeras 2 décadas de la vida, la función se puede restaurar más o menos hacia el 88%, pero hacia la sexta y séptima década de la vida, la recuperación es menor del 60%. Esto es tener mucho más cuidado en estos pacientes. El compromiso articular puede tener un impacto en el resultado, pero muchas de estas fracturas y muchas de estas articulaciones toleran ciertos defectos articulares. Entonces, recordar que la estabilidad y la alineación son mucho más importantes que la congruencia. La lesión de los tejidos blandos pues siempre tendrá un peor pronóstico asociado y la inmovilización tratar de realizarla siempre menor a 4 semanas, ya que la recuperación funcional en este caso será menor del 80%. Más de 4 semanas la recuperación ya disminuye al 60% en relación a la flexoextensión y a la recuperación funcional. Las fracturas de las falanges podríamos dividirlas en 2 grandes fracturas
fracturas articulares y no articulares. Las articulares principalmente están las fracturas condilares, que pueden ser fracturas no desplazadas, unicondilares o bicondilares. Básicamente es una clasificación muy sencilla. Para las fracturas no desplazadas, generalmente una férula por 7 a 10 días con un yugo, pues, perdón, no 7 a 10 días, sino por un mes, pero el seguimiento de cada 7 a 10 días. Esto es importante porque si no, podemos tener colapsos que no nos fijemos y posteriormente necesiten cirugía. Si son tipo 2 o son fracturas inestables o desplazadas, podemos hacer una fijación tanto con un método con clavos o con tornillos, nos da una muy buena opción, con una alteración poca de los tejidos blandos y con una probabilidad de que exista una movilidad temprana para tener un mejor resultado funcional. Una opción también, un paciente mío que tenía una lesión unicondilar desplazada, con 2 tornillos es más que suficiente, da una muy buena opción, lo pone uno a mover temprano y el resultado funcional realmente es bueno. Cuando las fracturas son bicondilares, se recomienda que primero uno haga la fijación de los fragmentos más distales para tener un fragmento y posterior a esto sí realiza la fijación de ese segmento unido a la diáfisis. Generalmente podemos intentarlo de forma cerrada, incluso con clavos se puede utilizar, pero si no, se puede hacer la reducción abierta mediante un abordaje dorsal, tratando de no alterar mucho la función del tendón. Esta es una opción de una reducción cerrada sin abrir, y se realizó una fijación con clavos de forma percutánea, que el resultado realmente es bueno y como les digo, estas articulaciones toleran un poco el defecto articular, más no la mala alineación o la mal rotación. Otras fracturas articulares son las fracturas por avulsión ligamentaria. Importante en estas, más que el fragmento, es la estabilidad. Lo que nos dará la opción de manejo ortopédico o quirúrgico es la estabilidad. Si son fracturas inestables, no hay duda de que operarlas, pero si son estables, se pueden manejar con férulas. Si son inestables, se puede realizar una reducción abierta para fijación del fragmento. Podemos incluso utilizar tornillos o incluso podríamos utilizar hasta mini anclajes, es una muy buena opción para restituir la función ligamentaria y la estabilidad. También recordar que pueden existir ausiones no solo de los ligamentos colaterales, sino de la parte dorsal. Este es un paciente con una fractura de la base también mío que utilicé 2 tornillos con un muy buen resultado. Este es un paciente ya con una avulsión dorsal que de igual forma le coloqué 2 tornillos a pesar de la tracción que podría generarse, pero el resultado fue muy bueno, lo puse a mover prontamente y funcionalmente está muy bien. Para recordarlo de los defectos articulares, esta es una técnica que a veces utilizo, que es el injerto de costilla en los defectos articulares, como saca una fractura de la falange proximal con defecto muy grande, más del 50% de la articulación, pero uno puede sacar una parte de la unión costocondral y le permite a uno tener la facilidad que tiene el moldeo del cartílago articular y el moldeo de la parte ósea, realmente restituye parcialmente la articulación y le da a uno una muy buena opción. Estos son otros ejemplos de fijaciones con tornillos, una fractura combinada con clavos y tornillos con una muy buena opción. Dentro de las fracturas no articulares, entonces tenemos las fracturas del cuello. Estas son más frecuentes en los niños, raras en los adultos, pero generalmente cuando se presenta tiene una rotación que incluso puede ser de 90, 180 grados, por eso muchas de estas podrían llegar a necesitar manejos quirúrgicos. Es importante tratar de hacer una reducción cerrada, pero por el desplazamiento y la rotación que vemos, puede que no lo logremos. Es importante reducirla adecuadamente y la fijación puede hacerse incluso con un clavo endomedular único. En cuanto a las fracturas de la diáfisis, misma clasificación que para los metacarpianos, su angulación dependerá de dónde se produzca, si es en la falange proximal generalmente es volar y si es en la falange media, pues dependerá. Entonces se produzca proximal, dorsal y distal palmar. Los conceptos de estabilidad, que ya lo sabemos, generalmente lo estable son las fracturas simples transversas que no tienen desplazamiento, que no tienen compromiso articular y que no hay una lesión de los tejidos blandos. ¿Cómo seleccionamos el tratamiento para las falanges? Dependiendo lo mismo de la clasificación, la personalidad, la fractura de los tejidos blandos, el desplazamiento y muy importante la experiencia y la preferencia también debe jugar un papel importante en la decisión final. Muchas opciones tenemos disponibles. Para el manejo conservador, la inmovilización en yugo, si es una fractura simple, una inmovilización con una férula Buchhalter también es una muy buena opción, pero recordar siempre el seguimiento de estos pacientes para controlar que no haya un desplazamiento o pasemos a una necesidad de un manejo quirúrgico. Si la fractura no es estable y ya necesitamos, por ejemplo, realizar una reducción, inicialmente podemos intentar la reducción y férula.
siempre en una inmovilización en la posición de James, de flexión de la metacarpofalángica de 70 grados, con la muñeca en extensión de 30 y la interfalángica en extensión. Esa inmovilización de Burkhalter se mantiene más o menos por 4 semanas, y en estos casos el mecanismo que actúa como una banda de tensión es el aparato extensor, entonces le da una muy buena estabilidad. En cuanto a los clavos de Kirchner, si uno no tiene una estabilidad después de hacer la reducción cerrada, es una muy buena opción a pesar de que existe infección y aflojamiento. Existe, digamos que varios estudios que comparan si se dejan adentro, si se dejan afuera para retirar, pero no existen diferencias reales en la frecuencia de infección. Entonces los pueden dejar afuera sin ningún problema para retirar posteriormente. En cuanto a la reducción cerrada de fijación percutánea, es una de las opciones, múltiples configuraciones igual. Posterior a esto, una inmovilización por 3 semanas, tratar de no incluir la articulación dentro de la fijación que puede pasar. Incluso la fijación con clavos se podría utilizar para una fractura oblicua larga con 3 clavos paralelos a esta. Estos son opciones de fijación percutánea con clavos, que realmente le da una muy buena opción. En la mayoría de los casos debería uno tratar de buscar el método que menos viole los tejidos blandos, porque lo mismo, las falanges, mucho más que los metacarpianos, tendrán la probabilidad de rigidez, y entonces al colocar placas u otro sistema de fijación, la probabilidad de rigidez será mucho mayor. En una fractura transversa incluso podemos utilizar clavos antes de pasar a la opción de placas, es una muy buena opción. Pero si a pesar de esto no es posible y tenemos que definitivamente hacer la reducción abierta, o pensamos en utilizar la placa porque está con mucha conminución, o perdió mucho la altura, pues lo ideal sería tratar de no hacer abordajes dorsales para no entrar a través del extensor, sino buscar otras opciones, como son opciones de abordaje medio axial y colocar placas laterales de más bajo perfil, que le da a uno la opción de tener menos rigidez y menos interferencia con los tejidos blandos. Aquí vemos una placa que es, una fractura, perdón, que es basal, que existen placas diseñadas para esto, pero realmente yo prefiero la opción de los clavos cruzados, que le da una muy buena estabilidad, poca alteración de los tejidos blandos y menos rigidez realmente. Este es un artículo que muestra que los clavos percutáneos realmente son una opción aceptable para las fracturas incluso inestables de la base de la diáfisis de la falange proximal, con un promedio de consolidación de 4 semanas y con resultados funcionales excelentes y buenos. Y otra opción, como ya vimos, es la fijación de medular, que como vimos es una muy buena opción tanto para los metacarpianos como para las falanges. En cuanto a los tornillos, lo mismo, indicaba para espiroideas y para oblicuas largas, lo único que cambia es el diámetro de los tornillos, entre más distal, más pequeños. Y son una muy buena opción con poca lesión de los tejidos blandos. Aquí varios ejemplos, realmente en estos tipos de fracturas con unos trazos oblicuos en los cuales no hay una estabilidad muy marcada, no haya una combinación muy marcada, podemos tratar de hacerlo si consideramos que necesitamos una fijación, y nos dará una muy buena opción con poca lesión de los tejidos blandos. Finalmente, la fijación con placas, indicada para fracturas transversas, oblicuas cortas, metafisiarias, periarticulares o con minutas, pero a diferencia de lo que dijimos a nivel de los metacarpianos, aquí siempre tratar de colocarlas por un abordaje lateral. De igual forma como en los metacarpianos, 2 tornillos distales, 2 tornillos proximales para tener una adecuada rigidez. Aquí vemos un ejemplo con la placa colocada por dorsal, pero estos pacientes generalmente con una rigidez muy marcada. La opción generalmente es hacer un abordaje medio axial o medio lateral que le permite una colocación de la placa en esta posición lateral con una muy buena reducción, y tendrá menos complicaciones de los tejidos blandos. Finalmente, la evidencia dice que tornillos versus placas, a nivel de los metacarpianos no hay mucha diferencia realmente en cuanto al resultado funcional, pero en las falanges sí existe mucha mayor recuperación funcional si colocamos solo tornillos. Entonces, recomendado para las falanges, evitar las placas en fracturas espinoidales oblicuas largas, tratar de colocar siempre tornillos, y en fracturas transversas tratar de colocar clavos. Para los metacarpianos, puedo utilizar la placa más tornillos, es la opción indicada en las fracturas inestables, esteroideas oblicuas, o en personas con alta demanda funcional. Y recordar que la fijación externa siempre será una opción, porque a veces tenemos este tipo de lesiones. También un paciente que revisé, en el cual utilicé ahí sí ya un tutor, un mini tutor, pero no tenía sino uno, entonces me tocó utilizar para los otros dedos tutor de falange, mientras lo pasé al manejo definitivo, pero realmente estos tutores con jeringa le dan una muy buena opción de manejo. Por último, no olvidar las opciones de los abordajes para tener mejores resultados, ya que las placas se asocian a resultados comparado con el resto de los métodos de fijación. Resumiendo, para las fracturas de falange, si no están desplazadas, realizar un vendaje
solidario, una férula con un método de Buchhalter. Si está desplazada, pero se puede reducir y es estable, igual un vendaje a una férula. Si está desplazada, es reductible, pero está inestable, ya podemos utilizar clavos, tornillos o la fijación externa según el caso. Y si no es reductible, pues no olvidar también, los clavos es una opción, placas, tornillos, placas bloqueadas o la fijación endomedular podría ser una opción a esto. Esto para tener en cuenta como concepto al final de todo esto, todas estas acciones, la fractura, el sangrado, el edema, la cicatrización, llevarán a la inhibición de función del tendón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar una movilidad temprana para evitar la mínima adherencia, que es un principio fundamental. Siempre se debe equilibrar la ventaja de aumentar la estabilidad mecánica contra el daño adicional del trauma quirúrgico. Debemos sopesar la consolidación y estabilidad versus la función y movilidad temprana. Es por esto que la tendencia actual es a retornar al manejo ortopédico en muchas de estas fracturas, evitar sesgos de tratamiento pensando que la mejor opción es una placa cuando podemos tener un muy buen resultado con un manejo ortopédico. Y para evitar la rigidez, iniciar una rehabilitación oportuna, una movilización temprana y evitar la mayor lesión de los tejidos blandos. Por último, si uno tiene claro todos estos conceptos, pues evitará este tipo de cosas en los cuales los principios, no sé qué pasa, pero este tipo de manejos no son adecuados para los pacientes. Pienso yo que con los conceptos clásicos y claro, no habrá este tipo de complicaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John. Ese último caso estuvo interesante, por decir algo así como suave. Hay una pregunta acá que me parece interesante con la que creo que podríamos comenzar un poco de discusión acerca del tema y es, cuando vemos una osteosíntesis diafisaria en metacarpianos o falanges con tornillos canulados, se piensa de inmediato que estos no se piensan retirar. ¿No es algo que debería preocuparnos? ¿Sería mejor utilizar tornillos absorbibles? ¿Hay estudios que evalúen a futuro cómo se comporta la lesión del cartílago con la entrada del tornillo? Con el Esa es la tornillo pregunta del millón. sí. Con el tornillo endomedular realmente no hay tantos estudios a largo plazo que permitan evaluar cómo se comporta, ¿no? Creo que nos falta todavía mucho tiempo para ver cuál será el costo de ese paso del tornillo a nivel articular. Aunque como dijimos, los estudios anteriormente dicen que esas articulaciones no soportan carga y uno podría tolerar ciertos defectos articulares. Pienso yo que en eso podríamos tener basada la respuesta en que por ahora no tenemos problemas. Correcto. Doctor Pablo Yo Ramos. lo pensaría como 1000 veces antes de meterme una articulación tan pequeñita, ¿no? Yo creo que mi única indicación para hacer eso sería esos pacientes que llegan con los 5 metacarpianos y 3 falanges fracturadas, donde lo mínimamente invasivo va a ser mucho mejor para evitar fibrosis y rigidez. Pero así de que me llegue un metacarpiano, un solo dedito y yo pienso en meterle un tornillo, lo pienso 1000 veces. Doctor Sí, Pablo sí, sí. Ramos, ¿algún comentario? Muy de acuerdo con la doctora, yo tampoco no me jugaría a dañar una articulación y colocar eso, tenemos otras opciones. Bueno, yo en cambio soy un defensor probablemente de este sistema. A mí sí me gusta, me parece que da una estabilidad muy importante. Yo era probablemente uno de los que me basaba mucho en eso, me parecía que el daño articular iba a ser muy grande. Sin embargo, haciendo algunos análisis en un laboratorio cadavérico, me di cuenta que realmente el daño como tal al cartílago o el defecto del cartílago, sobre todo en el metacarpiano, no es tan grande y es bastante dorsal, entonces no me preocupa tanto. Sin embargo, hace poco tuvimos una discusión al respecto en un webinar de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano y conversábamos de eso y hay una técnica que está ahorita creciendo, digamos, que es la misma colocación del tornillo, pero desde proximal, como si estuviera colocando los clavos con la técnica de Foucher. Me pareció bastante interesante por la estabilidad que dan. Muy probablemente. Yo realmente no tengo mucha experiencia. No sé si Gabriel, que también es como fanático de esa técnica, tiene alguna opinión adicional. Hola, sabes que he puesto tornillos desde proximal, desde distal a proximal, y el daño articular es mínimo y como dijiste, la carga pues, de la articulación no es tanto. Pero, así mismo como acaba de decir, que ya lo estamos empezando a hacer desde proximal a distal. La
sí pueden empezar la fisioterapia el mismo día o a los 3 días después de la cirugía. Entonces se evita muchísimo la rigidez por inmovilización que a veces se tiene que hacer con los clavos o ciertas técnicas de la gimnasia. Sí la estamos intentando desde proximal, es un poco más demandante y tiene ciertos truquitos de equipo que hay que irlos refinando y hay que irlos tomando en cuenta, pero me gusta mucho cómo se ven cómo quedan y la estabilidad que dan los tornillos endomedulares. Nosotros utilizamos los tornillos de marca o tipo Accutrack, no los de tipo Gerber, que son los que inicialmente se empezaron a decir los trabajos de los artículos simplificados. Tal vez por eso nos va un poquito mejor, porque llenan más el canal de huesos, pero habría que ver la comparación, habría que ver a futuro, como dijeron, no hay estudios de largo plazo que muestren cómo se comporta definitivamente la articulación que fue agredida al pasar esto. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. A los doctores. Escucho que la inmovilización que ustedes realizan es justamente la posición intrínseca plus, que tendría que ser justamente para precautelar la, entre comillas, la retracción. Pero yo no utilizo eso, yo utilizo la posición en puño. Si tú haces una reducción estable, estás confiado de tu estabilidad, ¿por qué no darle movimiento desde el inicio? Razón por la cual yo me preocupo más de que el paciente no pierda flexión. Por eso habitualmente en el postquirúrgico yo los mando con vendaje tipo puño y la movilización inicio desde el 5.º día ya para extensión. Es mucho más fácil la extensión en los pacientes que ganar la flexión. Entonces mi pregunta es referente a eso, porque escucho que son 4 semanas con una estabilización o una fijación interna. ¿Por qué tanto tiempo si tienes confianza en lo que estás haciendo? No, pues una de las cosas que uno hace con este tipo con la férula de Buchhalter es permitir la movilidad temprana realmente. Sí, Lo que sí. hace esta posición es que permite que los extensores funcionen como una banda de tensión y ayudan a estabilizar la fractura, pero permite que se haga flexión. Digamos que esa posición intrínseca plus es funcional y permite una movilidad desde los 5 días o desde antes, incluso en el postoperatorio inmediato de la fractura. Yo generalmente, eso es para las fracturas que uno maneja de forma ortopédica. Para las fracturas que uno maneja de forma quirúrgica, ya sea con tornillos, yo no les pongo tanta inmovilización, hacia acaso un yuguito y permito que muevan mucho más rápido, arriesgándome más por la inestabilidad en sacrificio de la estabilidad que de la rigidez, porque realmente he tenido problemas antes con problemas de rigidez y realmente es mucho más fácil tratar de reparar esa inestabilidad de la fractura que posteriormente tratar de darle movilidad a los dedos, me parece a mí. Yo me voy más por arriesgar la estabilidad que por la movilidad de los dedos. ¿Y no han tenido intrínseco plus por la inmovilización en esa posición? Porque en muchas ocasiones, cuando se deja mucho tiempo, tienes movilidad de los dedos, pero la extensión de la metacarpofalángica les cuesta. No, Hasta realmente ahora yo no. nunca he tenido, y sí tuve un par de pacientes que pues yo nunca utilizo la inmovilización en puño, pero sí vimos un par que hicieron causalgia por posiciones extremas, ¿no? De que seguramente dejaron un poco apretado el vendaje en puño y hicieron causalgia debido a esto. Yo pues como yo soy como de la misma escuela, si la estabilidad que estoy dando es una estabilidad absoluta con una placa, ni siquiera le pongo férula. Le pongo un vendaje bultoso y un yugo y lo pongo a mover. Si ya le voy a dar manejo ortopédico, pues sí le dejo el yugo y el Bullharter que me permite hacerlo. Yo en mi hospital tengo la bendición de que cuento con un manejo multidisciplinario y tengo una terapista ocupacional. Entonces ella me puede hacer las férulas y les va quitando, las va modificando para que el paciente ya haga extensión, pero pues esto no se ve en todos los hospitales. Pero creo que el punto que el doctor dice es muy cierto. Si usted va a hacer una osteosíntesis para dejarlo inmovilizado, pues mejor no le haga nada. Las manos se deben movilizar lo más rápido posible. Por eso es que yo no soy muy amiga de las torrillas intramedulares y entonces yo logro una compresión absoluta con una placa y lo pongo a mover el segundo día. Justamente. Sí, bueno, Ahí yo tengo... están haciendo una pregunta, Fidel, de pronto tú la puedes contestar, de qué tornillos canulados vienen tan largos, porque generalmente el más largo que tenemos nosotros es de 30, ¿no?
que son Sí. los que vienen para escafoides. A veces puede ser más largo que eso. No sé qué casa usas tú. Ese es uno de los problemas. Aquí en el Ecuador hay una casa ortopédica que tiene los tornillos Accutrack. Llegan creo que hasta 35, si no me equivoco, dependiendo un poco del diámetro también. Y hay 3.0 otra, hasta 35. sí, y hay otra que Sí, llegan eso es lo hasta máximo. 45 algunos tornillos. Pero ya son de Pero 3.5. el problema es que son tornillos que no están diseñados específicamente para eso. Entonces las longitudes que tienen son No son mucho. longitudes para un escafoides o Ujú. cosas por el estilo. Entonces ese es uno de los problemas de la técnica, ¿no? De esa técnica. Yo tengo una pregunta para todos los panelistas en relación a lo que yo he visto mucho, y pacientes que me han llegado a mí manejados en otros sitios, en que por fracturas a nivel de las falanges y de los metacarpianos, llega el paciente con el típico clavo que entra desde la punta y pasa a través Sí. por poco de las 3 falanges y llega hasta el metacarpiano. Yo, Sí, es yo verdad. le llamo la técnica del pincho. Todo empinchado en un Sí, sí, solo sí. clavo. Exactamente. ¿Qué opinan al respecto de eso? Porque yo he visto realmente casos manejados en algunos hospitales grandes del país Sí. de esa manera. Eso es lo mismo que usar un bajalenguas, Ujú. ¿sí? Gracias a Dios el bajalenguas va por fuera, pero igual el bajalenguas, el dedo queda en extensión. Yo siempre le digo a los residentes de los estudiantes que los bajalenguas son para hacer paletas y para que el internista le mire la garganta al paciente, pero no para inmovilizar los dedos, ¿sí? Porque ahí estamos produciendo un daño impresionante y después lograr la flexión de esos pacientes no es nada fácil. Yo he terminado haciéndoles capsulotomías, liberándoles articulaciones y sin embargo no logro la movilidad funcional que yo quisiera. No, completamente de acuerdo. Eso es totalmente no sano para la articulación, no sano para la movilidad. Da una rigidez terrible y eso no se recupera después. Es un dedo tieso a largo plazo, realmente. Mm. Sí, De correcto. acuerdo. De acuerdo. Solo una acotación. El referente a los tutores externos bien baratos, y esos, yo me formé en Argentina, y en Argentina usábamos justamente, pero las tapas de las hipodérmicas, las Kirchner, y les poníamos en diferentes formas. Eso sería buena recalcar a los residentes, porque justamente están a la espera de un tutor que cuánto cuesta primero y no los tienes a mano. Kirchner tiene siempre y los plásticos los tienes ahí. Es una muy buena salida y qué bueno que tú hayas puesto, John Freddy, esas fotos porque Ujú. justamente les recuerdas a los residentes que hay opciones y no dejarlo a esperar un tutor que cuesta tanto. Entonces, más bien te felicito por esas fotos porque es espectacular. Es que Y yo en también todos los pueden hacer un problemas, constructor dinámico, ¿no? También pueden hacer Por supuesto. un tutor dinámico que no necesitan pedirlo a ninguna casa ujú. y ahí pues están asegurando que por ligamento-taxis los fragmentos se acomoden y mueva aparte de eso, ¿no? Muy de Entonces, acuerdo. Así es. O si no, actualmente también se está utilizando mucho el tema de los minifix, que es hacer el enclavaje endomedular y por afuera unir los 2 clavos con que puede ser o con un alambre o con una pieza metálica específica para eso, que una tiene un rótula. resultado muy bueno. Bueno, creo que con eso podemos ir dando por terminada la sesión del día de hoy. Creo que hemos logrado tocar rápidamente 2 tópicos que son muy comunes en la mano y que creo que muchas veces no son adecuadamente manejados justamente por la falta de estos tips que han sabido darnos hoy muy bien tanto Aida como John Freddy, por lo cual les agradezco muchísimo. Con Con gusto. mucho gusto. Muchísimas gracias a nombre del Servicio de Ortopedia del Hospital Metropolitano. Muchas gracias por la participación de todos los actores, es decir, ustedes, doctores invitados y la gente del servicio. Muchísimas gracias por colaborar. El día viernes los esperamos nuevamente. Nos vamos a conectar para nuestra revisión de Ateneo, de casos clínicos. Y desde ya, pues, que viva Colombia hoy día. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Sacar un aguardientico. Gracias. Se los quedamos Linda debiendo. tarde. Les quedamos debiendo el guarito. Ujú. Seguro que Un gusto. Se cuidan mucho. Gracias. Feliz tarde Cuídense para todos. también. Una linda Adiós. tarde.